Estamos tratando de ver qué tipo de alimentos son los que se puede usar para hacer eruv, para convertir o para autorizar a una persona que vive en una ciudad poder caminar una distancia mayor más allá del límite de la ciudad. Entonces, ahí donde está marcado en amarillo, donde empezamos nuestro estudio de hoy, entonces dices, Gufa amar Rabbi Yehuda amar. Dice, justamente esto es lo que dijo Rabbi Yehuda el noble. Había pensado el trigo y no está suficientemente maduro. Si se podía o no se podía utilizar para hacer Perú. Bien, y habíamos hablado de lo que tenía que ver con el maaser. Entonces dice, Gufa maravillosa, Keshut vejaziz me arevin bajen, es decir, tanto el keshut, el lúpulo, como el jaziz, ese trigo que no está suficientemente maduro, está verde, se puede hacer erub con él. Un mevarejino de Boreperiadama y se hace sobre ellos la bendición de Boreperiadama. Se viene a explicar la Gemara y dice que shut de cama. Es decir, ¿cuánta cantidad de lúpulo necesito para poder hacer erub? Dice, es decir, ¿cuánta cantidad es lo que se considera sheté seguro? Vamos a ver que la cantidad de alimento que vamos a tener que poner para poder hacer erub es lo que se llama sheté seguro. Pero en función de qué tipo de alimento no es lo mismo. Poner pan para 2 seudot que poner lechuga para 2 seudot. Entonces pregunta, Kama, ¿cuál es esa cantidad que se considera como 2 seudot? Responde la Gemara y dice que llamar Rabbi Yehiel, como aquello que dijo Rabbi Yehiel, Kimlo Hayad, es decir, como un puñado. Entonces, a Hanami, aquí también, Kimlo Hayad, es decir, el Keshut, también diremos que es un Kimlo Hayad, es decir, un puñado. Haziz de cama, ahora el haziz es el trigo, ¿cuánto? Amarraba Bartubia, Barizhak, Amarrab, dijo Rabba Bartubia, Barizhak, en nombre de Rab, Kimlo Uzilta de Icare, es decir, como un racimo que yo cojo así de espigas, ¿sí? Una aguda, es decir, una unión, una unidad. ¿Sí? Yo voy a unir, ¿sí? Aquello que yo puedo reunir así en la mano, eso es lo que va a considerarse como la cantidad para 2 segundos. Muy bien, entonces sigue aquí, nos dice la Gemara, seguimos ahora entonces analizando cuánta cantidad de alimentos se considera como para 2 segundos. Dice Amar Rabjilquilla Bartubia, dijo Rabjilquilla Bartubia, Mearim Becalia, se puede hacer erub con calia. ¿Qué es el calia? Es un tallo de una planta que es muy duro, como si fuese madera. Y entonces la Gemara pregunta y dice, Becalia salcadata, ¿acaso estás pensando que con eso se puede hacer erub? Espera, es madera, no se come. Entonces, ¿qué dice? Dice, no, es la bellarca de calia, es decir, con la hierba de esta calia. ¿Sí? Que eso sí que es apto para hacer comida. Amar Rabbi Yehiel, Kim lo hayad. Es decir, ¿cuánto necesito de esto? Kim lo hayad, es decir, un puñado. Sigue y dice, Rabbi Yirmiyah Nafka le Kiriata. Es decir, Rabbi Yirmiyah salió a visitar las ciudades para ver cómo estaban es decir, salió al campo en realidad, para ver cómo estaban sus plantaciones. De Sham, y ahí, Baumine Mehu le Areb Bepulim Lahi. Le vinieron a preguntar si se podía hacer erub con habas húmedas. Lo Abba Beyadeh y él no sabía qué responder. Y hasta le ve Midrash, cuando llegó al Bet Midrash,
preguntó la pregunta. ¿Cuál es la cantidad necesaria para hacer eruv con habas? Habas húmedas. A Brulé le dijeron, Ají Amar Rabbi Yanai, así es como dijo Rabbi Yanai, me arbim befulim lajin, sí se puede hacer eruv con estas habas. Becama, ¿y cuánta cantidad hace falta de ello para hacer eruv? Amar Rabbi Yehiel, Kimlo Ayad, es decir, como un puñado de ellas. Otro caso, dice así, Amar Rabam Nuna, dijo Rabam Nuna, me arbim bitradin, se puede hacer eruv con espinacas, cuando están crudas. ¿Por qué? Preguntaría, ¿acaso es algo que sea comestible? Cuando las espinacas hay que cocinarlas. Entonces dice, sin embargo, la Amar Rav Hizda, silka haya, katil gabra haya. Dijo así, la silca cruda mata a la persona que está viva. ¿Qué quiere decir? Que estas espinacas, que aquí lo llama también tered o silca, ¿sí? La silca normalmente se traduce como la remolacha, pero en realidad es diferentes tipos de hierbas. ¿Sí? Si se come cruda, mata a la persona. Es decir, no es bueno para la salud. Entonces, ¿cómo vas a hacer eruv con algo que es perjudicial para la salud? Le responde la Gemara y dice, au, bebashil velo bashil. Es decir, eso que fue dicho que mata a la persona es cuando está a medio cocinar. Es decir, vienes a cocinar las espinacas y no las cocinas completamente. Y entonces se convierte una sacana, se convierte en un peligro comerlas. Pero si está crudo, no hay ningún tipo de peligro. Y hambre, ¿quiénes dicen? Amar Rabam Nuna, que dijo Rabam Nuna, me arbim betegadin hayim, que no se hace eruv con espinacas crudas. Amar Rabjizda, pues dijo Rabjizda, silca haya, silca. Que dijo Rabjizda que la silca cruda mata a la persona que está viva. Entonces pregunta la Gemara, vea que Hazinan, de Ka Ahli, dice, pero espérate, nosotros vemos que hay gente que se come estas espinacas, ¿sí? Y no se muere. Velo metalla, velo maite, perdón. Entonces, ¿cómo responde? Hatam, ahí, bebashil, velo bashil. Es decir, ahí cuando dice que no se hace eruv porque viene a matar a las personas, es cuando está a medio cocer, no está bien cocinado. Sigue entonces diciendo la Gemara, Amar Rav Hizda, Tafshil shel teradin, es decir, el guiso de las espinacas, Yafel alev, vetov la enaim, es bueno para el corazón y bueno para la vista. De kol sheken, livne meaim, y por supuesto que es mucho mejor también para los intestinos. Amar Abaye, dijo Abaye, vehu de yativ abetafe. Y esto es cuando lo cocinó muy bien. Veavid tuch. Es decir, ¿hasta qué punto es cocinarlo muy bien? Es decir, que lo deja en la olla hasta el punto que está tan cocinado que la olla ya empieza a hacer, con el vapor, empieza a hacer el ruido de tuch, como que ya el vapor levanta incluso la tapadera, y entonces eso indica que está muy bien cocinado el interior. Amar Raba, dijo Raba a sus alumnos. Es decir, un día estaba Raba ahí y dijo, Hareni, he aquí que hoy me siento como Ben Azai en el mercado de Tiberia. Bien, Ben Azai sabemos que es un sabio. Uno de esos 4 sabios que nos dice la Gemara, que son los que entraron al Pardés. Es decir, era una persona muy sabia, que tenía una gran inteligencia y una visión muy clarividente. Entonces ese día Raba dijo, hoy me siento como Ben Azai en el mercado de Tiberia, es decir, que me siento muy inspirado. ¿Sí? Amarle au me rabanan. Entonces dijo que aprovechar para hacerme preguntas. Pues vino uno de los sabios y le preguntó a Raba, Tapujim, Bekama. Es decir, yo quiero hacer erum con manzanas. ¿Cuántas manzanas tengo que poner? Entonces, ¿qué le respondió? Le respondió Amarle, Vejimearbim betapujim. ¿Y acaso se puede hacer erum con manzanas? Pregunta la Gemara. ¿Velo? ¿Acaso no? Dice Batnan, si se enseñó en una Mishnah. Kaola o Halim, todos los alimentos que están impuros. Mistarfim, Lipsol, Eta, Gavia. Es decir, se pueden unir para invalidar a la persona de comerlo, la teruma. Es decir, si yo voy juntando diferentes tipos de comida que está impura, hasta una cantidad suficiente como para impurificar a una persona para que no pueda comer teruma, se pueden unir todos los tipos de alimentos. Ahora, dice Bajatzipras, es decir, ¿cuánto tienes que comer de ello?
Hasi Pras, es decir, medio Pras. Rashi nos explica y nos dice que Hasi Pras, perdón, Shete Betzim, es decir, como dos cabezas, dos volúmenes del huevo. Ubemazón Shete Seudot, y también todos los que comen, todos los alimentos, perdón, se suman para llegar a la cantidad de comida que se llama 2 seudot para los serubim. Es decir, que yo puedo coger un poco de manzana, un poco de tal, un poco de otro, hasta conseguir una cantidad que se llama shete seudot. ¿Qué estamos viendo? Que en principio se puede hacer eruv con manzanas. Un cabezá y una cantidad de cabezá, todos los alimentos se juntan para completar el shur de cabezá, le tamé, para impurificar otros tipos de alimentos, de tumato jalim. Es decir, que sean alimentos impuros. ¿Qué vemos de aquí? Puesto que todos los alimentos se juntan para las cantidades que estamos diciendo, perdón, también las manzanas están dentro de esta regla general. Mi ordenador se escapa. ¿Me di cuenta? Hola. ¿Se escucha? ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Pero con bajito y con ruido. ¿Verdad? Voy a hacer pausa un segundo y voy a traer otros auriculares. Muy bien. Entonces vamos a retomar entonces un poquito para arriba. ¿Sí? Ahí donde se dejó de escuchar. Pregunta así. ¿Cuál es el problema? Es decir, ¿cuál es el problema entre lo que acabamos de decir? Que preguntaron a Benazai si las manzanas se pueden utilizar para hacer Eru, que Benazai dijo en principio que no. Y esta Mishnah que nos está diciendo que todos los alimentos se juntan. Es decir, si la cuestión es que todos los alimentos se juntan, es aquí que las manzanas son alimentos. De amar Rabbi Yohanan, y dijo Rabbi Yohanan, el lemdim min aklalot, la filo bemakom shenemar bochut. Es decir, ¿acaso el problema es porque la Mishnah nos dijo todos los alimentos se juntan? En principio podríamos decir, bueno, la manzana es un tipo de alimento, pero también estudiamos que hay un principio que dijo Rabbi Yohanan, que no se puede aprender de las reglas generales, es lo que habíamos visto al principio del capítulo. Incluso ahí donde dice salvo. Entonces, a lo mejor, cuando la Mishnah dijo todos los alimentos se suman a la cantidad de Shete Seudot, entonces a lo mejor la manzana no está incluida ahí dentro. Ela, o a lo mejor, ¿sí? Otra prueba de esta Mishnah. Shon de Katane, ubinzon shete seudot, le'eruv, ukebetza, letame tumato jalil. Es decir, del hecho de que nuestra Mishnah enseña, que dice que para la comida, para la cantidad de 2 comidas, para un eruv, o como un betzá, perdón, para la impureza de los alimentos, es decir, la Mishnah está equiparando la comida la cantidad de 2 comidas para el eruv con la impureza de los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que se sobreentiende aquí? Que todo lo que impurifica tumato jalim, es decir, trae y transmite impureza a los alimentos, se une a la cantidad de comida de 2 seudot para el eruv. Yehane, las manzanas, nami benetum tamuye, tum atojalim minhu. Es decir, también pueden llegar a impurificar la comida. Entonces, si es así, también se juntan para la cantidad de eruv.
Esto nos explica la Gemara y dice de cama. ¿Y cuántas cantidades de manzanas hace falta? Marrab, dijo Rab Nachman, tapujim bekav. Es decir, hace falta un kav de tapujim. ¿Sí? La medida de un kav. Vamos a ver luego más adelante cuánto es un kav. Perdón. Muy bien. Sigue la Gemara. Pregunta la Gemara. Dice, Mitibe. Estudiamos en una breitá. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon ben Elazar dice, cuando venimos a repartir el maaser aní, es decir, ese maaser de los años 3 y 6 que se entregaba a los pobres, ¿sí? No se le puede dar al pobre menos de ujla. ¿Cuánto es ujla? Dice Rashi, sheminit litra, 1/8 de litra. Y litra es un log. Es decir, estaríamos diciendo medio revit. Bien. Entonces, después dice, tablín, si son especias, perdón, que ujla tablín. Si son especias, un ujla, que es 1/8 de log. Ahora, litra y arak. Si son verduras, si son hojas, ¿sí? Se le tiene que dar un log de verduras. Azaray gozin, si son nueces, lo que yo tengo, le tengo que dar 10, por lo menos. Bajamisha afarsekim. Y 5 melocotones. Ushne rimonim, 2 granadas, etrog ejad. Y si lo que yo cultivo son etrogim, entonces por lo menos le tengo que dar un etrog a ese necesitado. Amar Gursak Bardare Nishme de Rav Meshania Bar Shegubli. Nishme de Rav. Es decir, enseñó este sabio llamado Gursak, el hijo de Dare, en nombre de Rav Menashia, que es hijo de Shegublai, en nombre de Rav. Y sobre esta veredita. Vejen le Eru. Y lo mismo ocurre, estas mismas cantidades se aplican para el Eru. ¿Sí? Entonces, vejane, y vemos de aquí que las manzanas, nami lehabu que afarseki. Es decir, también serían como los melocotones. Es decir, sería suficiente 5 manzanas y no un cab. Se pone la Gemara y dice, Hane Hashibe, Hane lo Hashibe. Es decir, los melocotones son importantes, es decir, son manjares, son alimentos de mucha calidad. Y por eso hace falta 5. Con 5 es suficiente. ¿Por qué? Porque es un producto caro. Pero las manzanas, sí, antiguamente la manzana era algo muy, muy habitual y de poca calidad. Entonces, no hashibe, y por eso hace falta mucho más para poder llegar a la cantidad de 2 segundos. Amar Rabbi Yosef, creo que me olvidé de pasar aquí, ¿no? Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Sharele Mare, es decir, que Hashem le perdone a este señor, le Rav Menashia Bar Gublai, a este Rav Menashia Bar Gublai que enseñó en nombre de Rab. ¿Por qué? Porque lo enseñó mal. Es decir, Ana, Ambrita, Nihale. Yo dije esta enseñanza frente a él, ¿sí? Es decir, la enseñanza de Rab, cuando dije de Gen Eruv, y de la misma manera ocurre con el Eruv. A Matnitin, lo dije referente a la Mishnah. De Hu Amra a Braita. Y él lo dijo respecto a la Bereita. Es decir, hemos visto una Mishnah y una Bereita. Perdón, hemos visto por ahora una Bereita. ¿Cuál es la Mishnah sobre la que se está refiriendo? Dice Ditnan, como se enseñó en una Mishnah. En Pojatim la Aniba Goren, no se le puede dar a un pobre menos en el Goren, en la era, Mejatzi Kav Hitin Bekav Seorim. Menos que medio Kav de trigo y medio Kav y un Kav de cebada. Rabbi Meir dice, Hatzi Kav Seorim, Bekav Bajetzi Kusmin, Bekav Grogerot. Y Rabbi Meir trae otras medidas, dice medio Kav de Seorim, de cebada, un Kav y medio de Kusmin, que es otro tipo de cereal, y Kav de Grogerot, y un Kav entero de higos secos. O maná, sigue diciendo, o un maná. ¿Qué es un maná? Es el peso de 100 dinarim de Debelá, es decir, de higos que están
eh, montados en higos secos. ¿Sí? Muy bien. Fueron machacados y puestos en forma de círculo. Rabbi Akiva dice, ¿sí? Que la develá, la cantidad de develá que se tiene que dar es un peraz, es decir, medio maná, que hemos visto ahora lo que era. Vajatzi log yain, y medio log de yain. Rabbi Akiva Omer, que la cantidad de vino es revit, urvit shemen, y un revit, un cuarto de log de shemen. Rabbi Akiva Omer, para el aceite sheminit, es decir, la mitad de ese. Ushar con la perot, y para el resto de frutas, Amar Abba Shaul, dijo Abba Shaul, que la medida que dé Sheyimkeren Veikach Mehen Mazon Sheteseudot, es decir, la cantidad para que ese pobre pueda vender todo eso y pueda comprar con ese dinero de lo que vendió, como para tener 2 seudos. Amar Rab, y dijo Rab, sobre esta Mishnah, Vejen Leru, y así ocurre para el Eru, ¿sí? Que estos son los shiurim, estas son las medidas referentes a cuánto hay que dejar para el Eru. Es decir, Rabbi Yosef, cuando dijo esto, lo dijo respecto a esta Mishnah. ¿Sí? Pero sin embargo, Rav Menashe Bar Shegubli lo dijo respecto a la veredita que acabamos de ver antes. ¿Sí? Es decir, la de Ujla para el tablín, un litra para el yarak, azaray gozín, todo eso. Pues vemos que no están hablando de lo mismo. Pregunta la Gemara, Umay, Ulme de Jaime. Es decir, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Por qué ahora de repente está diciendo esto así? ¿Sí? Ilema mishum de katane behach tablin. Si es porque en la vereita está enseñada la palabra tablin, ve tablin lo bene agilaninhu, y el tablin, las especias no son alimentos, entonces no los podría utilizar para hacer eru, ¿sí? Y entonces no sería lógico decir, y así mismo ocurre con el eru, ¿sí? Atuaja, viene entonces aquí en la Mishnah, Milokatane Gitinu Seorin, ¿acaso en la Mishnah no está enseñado trigo y cebada? ¿Sí? Velav Bene Agilahu, que no se comen así en crudo, ¿sí? Y de todas formas, ahí dijo Rabbi Yosef, déjenle Eruv, que de la misma manera ocurre para el Eruv. El Mishum de Katane, entonces en realidad, ¿por qué es? La Mishnah no se puede, porque se enseña en la Mishnah que no se puede reducir, no se puede dar al pobre menos de Hatzi Log Yain, de medio log de vino. ¿Sí? Entonces, Amar Rab, Me'arevim Bishter Reviyot Shel Yain, que para hacer Eruv con vino hay que utilizar 2 reviyot, es decir, medio log. Umedeavdinan Kulehai, ¿sí? Y por lo tanto, que dijo Rab que hace falta vino para el Eruv, esa cantidad. Entonces, por eso dice la Mishnah, ¿sí? En cuanto a cuánto se le debe dar al pobre. Entonces dice, Shmamina, ven y aprende aquí, que amar Rab, vejen le Eru. Que efectivamente ahí es donde dijo Rab, que así se hace como el Eru. Ajá, matnitin que amar. Entonces, ¿qué? Esto fue dicho, lo del Eru fue dicho respecto a la Mishnah y no respecto a la Bereitá. Entonces, concluye la Gemara y dice, Shmamina. Efectivamente, así fue dicho por esto y no por lo otro. Bien, vamos a seguir. Entonces, perdón. Shmamina. Vamos a ver, entonces ahora vamos a ver cómo es que se hace Eruv con vino. El vino se bebe, no se come. ¿Sí? Pues vamos a empezar ahí donde dice Amar Mar. Aquí. Dice Amar Mar, dijo aquel sabio. Ubamazón, es decir, la Mishnah, ¿sí? Nos trajo arriba que de comida, todas las comidas se unen para la cantidad de 2 seudot para el Eruv. Dice Sabar Radio Yosef le mal. Radio Yosef pensó en decir que únicamente 2 tipos de comida se juntan. Adeika seuda ahad mehai, u seuda mehai, hasta que haya cantidad para una seuda de una y cantidad para una seuda de otra. Amarle Raba, le dijo Raba, afilu
De Mersa, Shelish, Urrebía. Dice, no, incluso que haya media de cada, un tercio de cada, o incluso un cuarto, es decir, cualquier cantidad de cualquier tipo de alimento se puede juntar hasta conseguir esa cantidad que me va a permitir hacer el gufa más rab. Justamente esto dijo Rab. Me arevim beshter reviyot shel yain. Se hace eru con 2 reviyit de yain. Me pregunta la Gemara, umibainam kule hay. ¿Y acaso es necesario todo esto? Bretaña. Y se enseñó, Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon ben Elazar dice, yain, el vino, la cantidad que dele el holbo para comer, es decir, ¿qué quiere decir comer? Para untar el pan en el vino, ¿sí? Es decir, lo que vas a comer es el pan, ¿sí? Para que te sirva para untar en él el pan para 2 comidas. Hometz, es decir, cuánto yain como para que tengas para poner el pan de 2 comidas. Ahora, hometz, vinagre, que le tabel bo, zetim u betzalim. Perdón, que le tabel bo, para poder untar en él alguna verdura. Es decir, las verduras de 2 comidas. Zetim u betzalim, si son aceitunas y cebollas, ¿cuál es la cantidad? Que dele hol bajen shete seudo, como para comer 2 comidas enteras. Es decir, para dejar el pan de 2 comidas, ¿sí? En el vino no hace falta 2 redillos. Responde la Gemara y dice, Hatam, es decir, las palabras de Rabbi Shimon ben Elazar fueron dichos de Hamra mebashla, es decir, con un vino que está cocinado, que es importante, es tan importante, ¿sí? Para poder untar en él, y por lo tanto es suficiente con una pequeña cantidad. A Malmillay en Ragil, pero con un vino normal, hace falta 2 revillos. A Marmar, dijo Rab, dijo que el sabio en la Beraitá, Hometz, dijimos el vinagre. ¿Cuánto? Suficiente para untar en él el pan de 2 comidas. Responde la Gemara y dice, Amar Rab Gidal, Amar Rab, dijo Rab Gidal el nombre de Rab, que le tabel bo mazon shete seudot shel yarak. Es decir, como para poder untar en él las verduras de 2 comidas. Y caramba, y quienes dicen, que Amar Rab Gidal, que dijo Rab Gidal el nombre de Rab, yarak hanehal bishte seudot. Es decir, el vinagre como para untar en él las verduras que comerías en 2 comidas de pan. Es decir, que es menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pan ya llena más. Muy bien. Entonces sigue diciendo, dice así. Amarma dijo que el sabio en la vereda, Zetimu Betzalim, ¿sí? Acabamos de ver que también nos daban una medida de aceitunas y de cebollas. Le va a preguntar la Gemara y va a decir que de Hol Bahem Mazon Shetesudo. ¿Cuánto? Como para comer 2 comidas. ¿Bien? Entonces dice así la Gemara, Ubetzalim, ni me arbin, ¿y acaso se hace erul con cebollas? Vea, Tania, si se enseñó en una vereitá. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, dijo Rabbi Shimon ben Elazar, pa Mahat Shabbat Rabbi Meir de Ardiska. Una vez Rabbi Meir pasó Shabbat en la ciudad de Ardiska. Uba Adam Echad Lefana, y vino una persona ante él, es decir, que había fijado su lugar fuera del templo. Llamarlo y le dijo, Rabí, maestro, Erabti Bibetzalim, hice erub con las cebollas, ¿sí? Para poder caminar desde mi lugar hasta Tib'in, ¿sí? Aquí hay diferentes versiones de qué lugar a qué lugar fue. La cuestión es que hizo erub para poder llegar desde donde él estaba, que estaba fuera del erub, Tejumín, fuera del Tejum, perdón, hasta donde se encontraba Rabí Meir. Perdón. Entonces hice esto. Entonces, ¿qué pasó? Rabí Meir, Oshibó, Rabí Meir, de Arba Mochelo. Es decir, Rabí Meir le prohibió desplazarse más allá de sus 4 amot. ¿Por qué? Porque dijo que ese Erub no valía. Entonces, como no valía el Erub y ya había salido fuera del límite de Shabbat, entonces no se puede mover más de 4 amot. Perdón. No sé lo que tengo. Entonces, ¿cómo es posible entonces? Que aquí nos está hablando de una medida de Betzalim. Y estamos viendo que Rabbi Meir dijo que no se puede hacer Erub con Betzalim. Responde la Gemara, dice, lo no hay dificultad. Dice, de Alim, perdón.
Lo kasha. Ha be'alim, ha be'imahot. Dice, no, en un caso, en el lugar donde se nos dice que, perdón, esa persona que vino delante de Rabbi Meir, ¿sí? Hizo erub con las alim, con las hojas de la cebolla. Y en realidad, las hojas de la cebolla son malas para comer, ¿sí? Veja, y la otra, la que dijo que sí se puede hacer erub, beimahot, es decir, con el cuerpo de la cebolla. De Tania, pues enseñó en una veraita. Es decir, vamos a ver que hay una parte de la cebolla que es mala y por eso no se puede hacer erub con ella. De Tania, dijo David, se enseñó en una veraita, Ajal Batzad, Veishkim Umet, una persona que comió cebolla, que fue a dormir y murió, en Ombrim Mimamet. No se pregunta de qué murió. Ya todo el mundo sabe por qué murió. Murió porque comió esas cebollas. ¿Sí? Pashut Shemet Mehamat Abatzad Shahal. Está claro que murió a causa de esas cebollas que comió. Llamar Shmuel, dijo Shmuel. Los Shanu, esto se enseñó, era Bealim, únicamente cuando la persona comió las hojas de la cebolla. Abalimahot, pero si comió el cuerpo de la cebolla, Netambe, no es así, no hay esta sospecha. Bealim Nami lo amarán. Y en realidad, sobre las hojas, nada más fue dicho que son malas cuando, perdón, de lo abatzel zirta, cuando la hoja no tiene un tamaño de un zeret. ¿Sí? Zeret es de pulgar a meñique. ¿Sí? Aval, pero abetzarim zirta, abetzil zirta, lidlamba. Pero si realmente ya tiene un zeret de tamaño, entonces no es el caso, no es peligroso. ¿Sí? Y añade, la Gemara dice, amar las papas, dijo las papas, pero amarán, y no dijeron esto de que hay una sospecha al comer la cebolla, era de lo ishte shikra. Es únicamente en el momento en el que, en el momento de la comida, no bebió vino. Ishte shikra led lamba. Pues si bebió shikra, shikra en realidad es cerveza. ¿Sí? Si bebió cerveza junto con ellos, no hay esta sospecha. En una manera de enseñar nuestros sabios en una breita. Lo yohala dan batzel, mi peren nahashebo. Que no como la persona cebolla, a causa del nahash. Nahash es la serpiente, pero en realidad aquí se está refiriendo al veneno que hay en ella. Umaase, y así ocurrió una vez con la Janina, Shahar Hatzi Batzar Behatzi Nahashebo, que comió media cebolla y la mitad del veneno que había en ella. Vejala, y se enfermó, Benatalamut, y estaba a punto de morir. Ubikshu, Jaberab, Rahamim Arab, Vejaya. Y entonces sus compañeros pidieron a Hashem que lo curase, y finalmente vivió. Ni pené, ¿por qué? Porque en ese momento el mundo lo necesitaba aún y entonces por eso no murió. Muy bien, seguimos entonces. Perdón, no sé qué tengo. Tengo un picor en la garganta, pero ahora se me va a pasar cuando veo un poco. Dice así, Amar Rabzera, Amar Shmuel, dijo Rabzera en nombre de Shmuel. Shehar me haré bimbo. Es decir, cerveza se puede hacer erub con ella. Uposela meikve, bishlosha lugim. Y viene a invalidar un mikveh que tiene 40 sea menos 3 lugin. Es decir, si le quito 3 lugin a la medida del mikveh y lo reemplazo con cerveza, ese mikveh no es válido. ¿Sí? Pregunta la Gemara y dice, Matkib le Rav Kahana. Vino a oponer a esta enseñanza de Rav Kahana y dijo, pshita, esto es evidente. ¿Sí? Que se invalida con 3 lugin. Vejimá benze le metzeba. Porque ¿qué diferencia habría entre la cerveza y el metzeba? Es decir, cuando uno echa metzeba, agua coloreada, dentro de un mikveh, lo impurifica si le echa 3 lugin. ¿Sí? Lo invalida. Ditnan, pues enseñó una Mishnah, Rabbi Yossi dice, metzeba, pues limita mikveh, bishlosh lugin. Es decir, que si hay 3 lugin de agua coloreada dentro del mikveh, lo invalidan. Entonces, responde a Gemara y dice, Ambri, vamos, es decir, esto que se dijo, Hatam, ahí cuando hablamos del Metzeba, Maya de Tziba Mikre. En realidad se llama agua coloreada. Es decir, ahí todavía guarda el nombre de agua. A lo mejor por eso es que viene a invalidar el mikveh. Ajá, Shija Ikre. En realidad aquí no se llama agua, se llama cerveza. Entonces a lo mejor yo podía haber pensado que puesto que ya no tiene el nombre de agua, es decir,
¿El problema cuál sería? Que yo estoy utilizando aguas naturales para el mikvé y otro tipo de aguas. Eso es lo que no quieren. Entonces dice, bueno, esto no se llama agua, se llama cerveza. ¿Bien? Entonces yo podría haber pensado, sí, Kamashwaran, que no, que incluso que no se llama agua, también una cantidad de 3 login viene a invalidar ese mikvé. Ubekama Mearbin, entonces viene a explicar la Gemara sobre la cerveza y dice, ¿y cuánta cerveza hace falta para hacer el Eruv? Rab Aja, Bere de Rab Yosef, vino a opinar Rab Aja, el hijo de Rab Yosef, ¿sí? Cuando estaba sentado delante, Kamé de Rab Yosef, cuando estaba delante de Rab Yosef, entonces Lememar vino a decir que se hace Eruv Vitren Revie Shihra, es decir, con 2 Revi'it de cerveza, Revi'it acá. Perdón, y nos aclara aquí Rashi que son 2 login, es decir, 2 login de cerveza. Ditnan, que Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, ¿no? En cuanto a la cantidad que es importante, como para hacer que una persona sea hayab, sea culpable por sacar en Shabbat, Hamotzi Yain, una persona que saca vino en Shabbat, estudiamos en Masejet Shabbat, que de Mezigat Akos, es decir, la cantidad de vino para hacer Mezigat Akos, es decir, una cantidad de vino vivo, que es suficiente como para un vino que se va después a cortar con un poco de agua. Es decir, nosotros sabemos que antiguamente los vinos eran mucho, mucho, mucho más fuertes y era necesario añadirles agua al vino para poder beberlos, porque realmente tenían un gusto horrible, ¿sí? Y eran muy fuertes. Entonces, yo tengo que poner una cantidad de vino y después le voy a añadir mucha agua. ¿Bien? Entonces, esta es la cantidad que yo, si llego a hacer en Shabbat, llego a sacar una pequeña cantidad de vino, de manera que cuando yo lo complete con agua me va a llevar a un revit de log, entonces, o a un log, perdón, entonces ahí yo estaría transgrediendo Shabbat. Entonces, eso es lo que vino a traer esta enseñanza. Y te Betane Ala te enseñó sobre esto un vaso que dé Mezigat Kos Yafé, es decir, que tiene que ser un Kos Yafé, un vaso que esté bien lleno. Pues la Gemara viene a explicar y dice, Mai Kos Yafé, ¿qué es el Kos Yafé? Kos el Berajá, es decir, el vaso del Birkat Amazon. El Birkat Amazon antiguamente, o algunos todavía hacen, tienen costumbre de hacer Birkat Amazon sobre una copa de vino, a la cual después le echan unas gotitas de agua. Amar Rab Nachman Amar Rabba Barabúa, dijo Rab Nachman en el nombre de Rabba Barabúa, Kosh el Berajá tzarich shete bo roba revit. El vaso para el Birkat Amazon tiene que contener la mayoría de un revit, es decir, la mayoría del log de vino vivo. ¿Sí? Que de Sheim Zegenu, es decir, que le vamos a añadir 3 cuartos de log de agua, de Yamod al Revi'it, y así se va a quedar en un Revi'it de Kav, que es un log. Es decir, yo tengo que tener un log de vino. ¿Cómo es este log de vino? Con un Revi'it de vino y 3 Revi'it de agua. Bien. Entonces, muy bien. Luego de Raba, y así mismo como dice Raba, de Amar Raba, pues dijo Raba, Kol Hamra de lo dare al Had, Telat Maya, Lav Hamrahu, es decir, todo vino que no esté en una proporción de 1 a 3 contra el agua, entonces no se llama vino. De Katán Estefa, y se enseñó al final de la Mishnah, ¿sí? Que explica esta cantidad que puedes sacar en Shabbat, Ushar con la mashkin y el resto de bebidas, Berrevi'it, es decir, con un cuarto, es decir, con un log, Behol, Ashofkin, y todo aquello que se viene a verter, es decir, aguas que son sucias, Berrevit, también un revit. Ya está, y ahora tenemos que ser meticulosos en las palabras que hemos dicho. Y de Hatán, puesto que ahí, en el hecho de sacar en Shabbat y transgredir la prohibición de transportar en Shabbat, la cantidad que se puede sacar del resto de bebidas es sobre 1 de vino y 4, o sea, sobre una cantidad entera, 4 de ellas, es decir, solamente un cuarto, un revit. A Hanami, aquí también, vamos a decir así. ¿Sí? En cuanto al Eru, vamos a decir que la cantidad es
alajat yain arba mishar mashkin, es decir, un cuarto de vino y 3/4 del resto de bebidas. Y puesto que la medida de vino para el Eruv es 2 revillot de log, entonces, ¿qué encontramos aquí? Que la medida que del resto de bebidas es más grande que 4 veces 2 lugim. Es decir, es 4 veces mayor, es decir, 2 login. La Gemara viene rechaza y dice, Velohi, dice, no, no es así esto. Atam, ahí, en cuanto a sacar en Shabbat, transportar en Shabbat, esa medida, de Batsir Mehaji Lohashi. ¿Por qué? Porque ahí va a ser algo que no es importante. Balajá, pero aquí, que en cuanto al Eruv, Lot Tzarich, Shiur Gadol Kolkach, no es necesario tanta cantidad. Es decir, ahí para sacar el vino, tiene que ser algo que sea considerable, para que se le pueda decir hasta el debido Shabbat. Pero aquí para el Eruv no hace falta que sea algo tan considerable. Es decir, de Avidinish, de Shatu Casa Betzafra. Es decir, un revit de log de cerveza es lo que bebe la gente por la mañana. De casa, bepaña. Y un vaso, es decir, un revit por la tarde. Besamje y la bayu. ¿Sí? Y con eso ya tienen suficiente. Muy bien, sigue la Gemara hablando de otro tipo de alimentos. ¿Qué cantidades hacen falta para el eruv? Entonces dice así, temarín. Pregunta la Gemara, dice, temarín becama, es decir, dátiles. ¿Cuántos hace falta para el eruv? Amar a Yosef, dijo de Yosef, temarín becab, es decir, hace falta un cab. Amar a Yosef, dijo a Yosef, mena aminala. De Tania, ¿de dónde tú vienes a decir esto? Que esta es la cantidad de temarín, de dátiles. De Tania, como creo que se enseñó en una veredad, ajal grogerot, una persona que comió por accidente grogerot, es decir, higos secos, que pertenecían a la terumá, es decir, que les tenía que haber dado al Cohen. Veshilem temarim tachtam, y vino a pagar con dátiles, ¿sí? Tabó a la verajá, es decir, que reciba bendición. Es decir, yo comí higos que son de teruma, no me pertenece. Ahora yo tengo que devolver el keren y pagar un quinto de más. Bien, entonces, ¿con qué voy a pagar? Voy a pagar con dátiles, porque es lo que tenía. Entonces dice, tabó la verajá. Entonces ahora tenemos que entender. Agitame. Esto es así. Cuando comió grogerot, es decir, higos secos, y pagó con dátiles. Y lema, le fi damí. Vamos a decir que pagó con dinero. No pagó con dátiles, pagó con dinero. ¿Sí? Dajal mine bezuza, de kameshalenle bezuza. Es decir, ¿por qué viene de decir que tabó la braja? Digamos que pagó con dinero. Comió el valor de un zuz de tenim, va a pagar el valor de un zuz de temarim. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa tabó la braja? Bezuza, ¿acaso no es que estamos diciendo Bezuza Hal, que comió un zuz, o Bezuza Kameshalen, y está pagando un zuz? Entonces, la Gemara continúa y dice, el alab, tenemos que entender que cuando dice que paga, paga según la medida. Es decir, que comió de ello geriza, es decir, una griva, perdón, una sea de higos secos, de Shavia Zuza, que equivalen a un zuz, de Kameshalem le, Geriba de Tembra de Shavia Arba, y vino a pagar con la misma cantidad, una CA de dátiles que valen en realidad 4 veces más de Katane, y por eso está enseñado Tabó a la veraja, que le recaiga sobre él la bendición. Enema, que es lo que vemos de aquí, de Marimadifa, que los dátiles son más valiosos. ¿Sí? Entonces la Gemara viene detrás y dice, amarle a Valle, le dijo a Valle, Leolam, en realidad tenemos que decir, de Ajal Mine Bezuza, de Kameshal en Bezuza. En realidad comió un valor de un zuz y pagó el valor de un zuz. ¿A qué se refiere con que le recaiga sobre él la verajá? De Ajal Mine, Midi, de Loca Fitz, Ale Zibne. Es decir, que comió
Los grogerot, ¿cuáles son los higos que comió? No comió los mejores higos, comió los higos que son un poco más defectuosos y va a ser difícil para esa persona venderlos. Rekameshalem le nide de capi sale zivna. Pero sin embargo, cuando va a pagar con los dátiles, va a pagar con los dátiles que los clientes saltan sobre ellos para comprarlos. Y entonces, por eso, dice Tabo Alab Beraja. Y entonces, en cuanto al Eru, tenemos que decir, ¿sí?, que también los dátiles es necesario una cantidad de un cab, que es una cantidad muy grande. Dice la Gemara, shetita. ¿Qué es shetita? Es una comida que está hecha de harina que se secó en el horno, ¿sí?, y se le echa miel. Amar Rabaja Barpinjas, dijo Rabaja Barpinjas, en cuanto a este Eru, ¿sí?, ¿cuál sería el shiur, la cantidad de shetita que haría falta? 3 shargushe, es decir, como dos cucharas, ¿sí? Ahora dice kisane cliot, es decir, cereales tostados. Amar Abaye, dijo Abaye, ¿cuál sería la medida? 3 bune de pumberita, es decir, 2 medidas que son las que se acostumbra en pumberita. Es decir, pumberita tenían una herramienta de medida y esa es la que se solía utilizar ahí, pues como 2 veces esa medida de la ciudad de Pumberita. Para acabar la página de hoy, vamos a ver un consejo para el corazón. ¿Sí? Dice Amar Abaye, dijo Abaye, Amrali em, es decir, me dijo mi madre, ¿sí? Hane Kisane me alu leliba, es decir, estos son buenos para el corazón. Me batle mahashbeta, y reducen las preocupaciones. Amar Abaye, dijo Abaye, Amrali me dijo mi madre, Hay man de itle hulsha del iba, aquella persona que tiene debilidad en el corazón, leite visra de atma yamina de dijra, que venga a comer carne de la pierna derecha de un ail, de un corderito, ¿sí? Veleite kibuye de raíta de nisan. ¿Y con qué va a hacer el carbón para cocinar esto? Dice, con los excrementos de los animales que fueron, que son del mes de Nisan. Veileka kibuye de raíta, y si no tiene excrementos de Nisan, laite sugaine de arbata. Entonces que traiga maderas del árbol llamado arabá, ¿sí? La arabá, el sauce. Bebe y los va a quemar, ¿sí? Va a quemar los excrementos, ¿sí? Sobre las brasas, entonces ahí es donde va a cocer esa carne. Venujal, y va a comer esa carne. Veniste batre jambra marca. Y después de eso, que beba vino que fue cortado, es decir, al que se le añadió agua, y entonces ahí se le van a quitar esos problemas de corazón y esas preocupaciones que tenía en el corazón. Hasta aquí llegamos entonces hoy nuestro estudio. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana.